El tema de esta clase es entregar los pensamientos. Entregar los pensamientos al Espíritu Santo. María, una hermanita de España, me pidió si podía reforzar este tema porque hay ciertas confusiones. Hice hace tiempo una clase sobre este mismo tema, pero como saben, todas las clases son siempre sobre el mismo tema, que es el perdón, el milagro, el instante santo, la corrección, entregar los pensamientos al Espíritu Santo, cambiar el tomador de decisiones del ego al Espíritu Santo, etcétera. Se puede decir de muchas maneras, pero es siempre lo mismo, es una corrección en la mente. En muchas partes Jesús nos dice que tenemos que presentar lo falso ante lo verdadero o llevar la oscuridad ante la luz. Esto es lo mismo que entregar los pensamientos al Espíritu Santo. Esta famosa línea donde Jesús nos dice no debemos ocultarnos nada el uno al otro hace referencia a esto, a que nosotros protegemos y conservamos todos nuestros pensamientos errados. Los protegemos porque nos atraen, porque sustentan nuestro yo individual, pero al mismo tiempo también los escondemos porque pensamos que son pecaminosos. Esto es exactamente lo mismo, protegerlos porque creo que son valiosos o esconderlos porque creo que son pecaminosos. Ambas cosas, ambas situaciones se dan al mismo tiempo, porque en un comienzo, cuando nos tomamos en serio la diminuta y alocada idea, la idea de separación, pensamos que era una idea valiosa para nosotros, la idea de existir como alguien especial, existir como alguien separado de mi padre, poder crear separado de él. Pensábamos que era algo valioso para nosotros, pero al mismo tiempo, eh, puesto que nuestra mente se encontraba al parecer dividida, y digo al parecer porque no es real la división, pero nosotros pensábamos que teníamos una mente dividida, esta mente dividida se basa por la ley de el uno o el otro. Alguien tiene que perder para que otro gane. Por lo tanto, creí que yo tuve que ganar para que, creí que Dios tuvo que perder para que yo ganara. Esto todo lo hicimos como una sola mente, la mente del soñador o del hijo dormido, antes de la fragmentación, antes de la subdivisión. Entonces, en ese momento donde todos como una sola mente, como el hijo dormido, pensamos que nos separamos de Dios, pensamos que Él tuvo que perder algo, pensamos que destruimos su perfecta unicidad, pensamos que incluso lo matamos. Al menos pensamos que lo traicionamos gravemente, pero pensamos que Él tuvo que perder algo para nosotros poder existir como un yo individual, como una mente individual y luego como un cuerpo individual. Recordemos que ni la mente individual ni el cuerpo individual son reales, son falsas. Pero por ahora es muy útil identificarse con esta mente individual porque es ahí donde se encuentra el tomador de decisiones para poder hacer una elección mejor, una más favorable para nosotros y recordar la unicidad. Así que al mismo tiempo que pienso que me separé de Dios, me siento pecaminoso y siento este especialismo, este entusiasmo de, ahora existo como alguien individual. Creo que eso me gusta, creo que eso me favorece, creo que eso me hace feliz. Lo máximo que me puede dar eso es placer, y recordemos que el placer no es distinto del dolor, es la misma ilusión. El placer y el dolor dicen, hay separación, hay división, y si hay división tiene que haber pecado. Este es el sistema de pensamiento por el que se guía esta creencia de que me separé de Dios. Si hay separación, hay pecado. La respuesta que nos dio Dios, llamémosle Espíritu Santo, es que no hubo separación. Esto es el principio de expiación. El principio de expiación dice, no hay separación. Nunca se separó el Padre del Hijo. Dios y Cristo siguen siendo uno. No hay pecado, no hay culpa y no hay una razón para tener miedo. Esto lo repetimos muchas veces porque este es el centro, el inicio, el cimiento de toda la historia del sistema de pensamiento del ego. Toda esta historia que nos cuenta Jesús en un curso de milagros para observar cómo funciona nuestro sistema de pensamiento y así poder deshacerlo, así poder dejar de otorgarle realidad o valor. Entonces, entregar nuestro sistema de pensamiento o entregar un sistema de pensamiento alocado, distorsionado, entregar cada uno de nuestros pensamientos quiere decir observarlos, examinarlos, como hemos leído muchas veces al comienzo de la dinámica del ego,
cuando Jesús nos dice el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Si uno entendiera eso, y por lo general uno le hace el quite a eso, uno como que lo entiende a medias, uno lo entiende teóricamente, pero rara vez uno se acerca detenidamente a examinar qué es lo que está pasando en nuestra mente. Si yo entendiese solo eso, esto haría la mitad del trabajo. Tal como en estos 3 pasos que se plantean en la lección 23, donde el primer paso es observar el error, el segundo es abandonarlo, y el tercero es que el Espíritu Santo reemplaza la culpa por inocencia, las ilusiones por la verdad, y que solo los 2 primeros pasos nos corresponden a nosotros, el tercero solo le corresponde al Espíritu Santo. Si uno entendiese eso, ya tendría la mitad del camino. Esto es el milagro. El milagro podríamos decir que es la mitad del camino, es reconocer el problema. Y una vez que reconozco el problema, y lo reconozco con humildad, con honestidad, una vez que puedo ver el problema tal como es y dónde está, tal como nos dice la lección 80, queda resuelto. Que reconozca que mis problemas se han resuelto. La 79 dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. La 80 que reconozca que el problema ya se ha resuelto. Entonces, una vez que como tomador de decisiones observo el por qué estoy eligiendo al ego, entiendo por qué creía que me beneficiaba, entiendo que era yo el que lo estaba eligiendo, entiendo que ese es el único problema y no mi comportamiento, el comportamiento de mi hermano o un suceso en el mundo. Nada aquí en el mundo es el problema. Entiendo que el único problema era que elegí al maestro equivocado. En ese momento eso es un milagro. El milagro es reconocer que soy yo el que puede decidir entre conservar el problema o entregarlo, entre conservar mi pensamiento o entregarlo. Creo que es en el capítulo 15 donde Jesús nos dice que para que el instante santo tenga lugar no se requiere tener una mente libre de pensamientos impuros, sino simplemente no tener ninguno que queramos conservar. De esto se trata el milagro. El milagro se trata de observar el error en mi mente. No se trata de no tener error. Es muy probable que los vayamos a tener. Estamos locos. No se trata de no tener errores. Se trata de mirar el error tal como es. Si yo puedo reconocer que el error es solo un error y no un pecado, y que puesto que es un error es falso, y por lo tanto si es falso no puede ser atractivo para mí, sin embargo yo creo que es atractivo para mí, si puedo mirar eso y reconocer que es solo un error, ya no voy a sentir atracción ni apego por el error, no lo voy a querer proteger y tampoco me voy a condenar ni culpar por haberlo elegido, simplemente voy a decir, esto es tonto. Esta es la serena y tierna sonrisa de Jesús, esto es tonto. Es una diminuta alocada idea. Es locura. No es nada grave, no es un pecado, no es un delito, no es un crimen. Es tonto, simplemente eso. Y una vez que miramos esa tontera, nos reímos tiernamente y esta risa tierna no es física, es solo una metáfora. Es simplemente un pensamiento de descanso, de relajo, de serenidad, de no tomármelo en serio y tampoco justificarlo ni apoyarlo. Es así como se entregan estos pensamientos, donde puedo mirarlo tal como es y se desvanece en la nada de donde provino. De hecho, entregar los pensamientos es simplemente no ocultarlos, es simplemente no disociarme de ello. Entregar mis pensamientos, y hablamos de los pensamientos del ego, los pensamientos errados, entregar los pensamientos es solo mirarlos correctamente. Alejandro, ¿quieres hablar? Buenas, Itzaro, ¿cómo estás? Hola, Bueno, buenas. Bien, ¿y tú? bien, bien, aquí escuchándote. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Mira, te voy a pedir un ejemplo, o quizás yo ponga un ejemplo y tú me puedas guiar un poco más. Si bien yo soy estudiante ya hace casi 10 años y practicante todos los días, siempre viene bien refrescar la base que es el perdón, ¿no? Eh, para uno a veces cree que está perdonando y bueno, quizás lo está haciendo, pero es bueno refrescar. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Mi pareja, bueno, se me viene, por ejemplo, pensamientos de celo. Bien, entonces em, ahí dentro de los pasos del perdón puedo ver primero el pensamiento de celo. No me disocio, por lo cual estoy sintiendo los celos, lo estoy viendo y no decido ocultarlos ni ser fuerte. Simplemente sentirlo
y ver lo que me está sucediendo. Luego de eso, con la práctica naturalmente empiezo a ver, cuando baja un poco la temperatura de la emoción, empiezo a ver que los celos, de dónde proviene, ¿no? Y empiezo a dilucidar, ya sea en palabras en mi mente o en imágenes que se me vienen, que es simplemente un yo quiero ser especial, yo quiero que ella me quiera solo a mí, yo quiero que ella me quiera a mi cuerpo solamente y no otros cuerpos. Y después obviamente viene esto de, me empiezo a dar cuenta que yo no quiero que ella se vaya, porque me voy a sentir solo. Y no quiero que ella comparta su cuerpo con otra persona. Bien, todo eso lo puedo ver. Y ahí empiezo a sentir hasta físicamente cómo esto se desarma. Y ya no es tan fuerte. Ahí tengo entendido que ahí es cuando se produce el milagro y tú me dirás que si es así o no. Y después, eso por una parte, y segunda parte, que cuando los celos vuelven, bien, quizás no eso, en eso, pero sí quizás en otra ocasión con otro escenario, ¿viste? Tampoco me culpo porque haya salido de vuelta con otro escenario, simplemente repito una vez más el perdón. Entonces, primero me gustaría preguntarte si, ¿cómo harías, por ejemplo, en ese caso, en el tema de los celos, si te ha pasado, por ejemplo, que es aplicable para todo lo demás, obviamente? Y luego en el punto 2, en el caso de que vuelva a surgir aparentemente la misma situación o en un escenario muy parecido, eh, es porque la situación primera no ha sido perdonada del todo o porque la culpa ha vuelto a tomar otra forma. Se ha disminuido la culpa de mi mente, pero ahora lo que resta de culpa todavía ha vuelto a tomar quizás una forma muy parecida. Bien, y por lo cual yo puedo creer que no ha sido efectivo el perdón. Si bien también Jesús nos aclara que siempre y cuando hay una disposición, el perdón nunca falla. Entonces eso me gustaría ahí que si me puedes aclarar con ejemplos prácticos, por ejemplo. Bien, pues. Como tú dices, cada vez que uno siente celos es porque está este deseo de ser especial. Quiero que mi pareja o alguien me quiera solo a mí, me vea como alguien especial, o me ame o se sienta atraída solo por mí. Y esto proviene de una sensación de vacío, de una sensación de carencia interior. Todos creemos aquí que nos falta el amor de Dios. En un comienzo pensamos que nos separamos de Dios, que desterramos a Dios de nuestra vida y luego con la negación y la proyección dimos vuelta, invertimos los papeles y ahora pensamos que es Dios quien nos desterró, quien nos desposeyó de su amor, nos arrebató, nos dejó solos, desamparados. De hecho, todo aquel que crea estar en este mundo se siente desamparado. Hay una línea donde Jesús nos dice que no hay nadie que se crea este mundo y que deje de pensar que Dios es cruel. Todo aquel que cree realmente que está en este mundo piensa que Dios es cruel. Primero porque cree que Dios hizo el mundo, y si Dios hizo el mundo, Dios sería tremendamente cruel, malvado, a más no poder. Luego, más profundamente, pensamos que Dios nos desposeyó de su amor, nos dejó solos, nos dejó vacíos. Es como si nos hubiese arrebatado todo lo más importante y solo dejó una carcasa de nosotros, algo vacío, una coraza hueca. Eso pensamos que somos. Pensamos que Dios nos quitó todo. Porque más profundamente pensamos que nosotros le quitamos todo a Él, le quitamos a su Hijo. Y esta sensación horrible de vacío y de soledad intentamos llenarla con cualquier cosa en este mundo. De hecho, nos inventamos el mundo con dos propósitos, que al final son uno solo. Estos dos propósitos son, uno es el sustituir el amor de Dios. Pienso que Dios me dejó sin su amor y tengo ahora que reemplazarlo con algo aquí, sea un cuerpo, sea una meta, sea un logro, sea una casa, sea un viaje, sea el universo entero. Creo que hay algo aquí que puede sustituir el amor de Dios y que de hecho tengo que llenar ese vacío con algo aquí. Esa es mi creencia. El segundo propósito es proyectar la culpa.
No es que uno de estos se haya dado primero y se haya dado después, se dieron simultáneamente porque son exactamente lo mismo. Ya vamos a entender por qué son lo mismo. Proyectar la culpa quiere decir culpar a alguien más porque yo creo ser pecador. Profundamente pensé que yo dejé solo a mi padre, lo dejé desposeído de mi amor. Por lo tanto, me siento horriblemente culpable, me invento todo un mundo donde proyectar la culpa, donde huir, donde esconderme, refugiarme de un supuesto castigo, pero sin deshacer el supuesto problema. Conservar la idea de que logré separarme de él, existo como alguien especial y me gusta existir como alguien especial, y sé que eso es un pecado, en mi locura creo que eso es un pecado, y por lo tanto busco cualquier defensa para disociarme del problema, pero no deshacerlo. Y estas defensas son negación y proyección. Niego que la culpa está en mí y la proyecto. Doy lugar a todo un escenario donde a cada una de las figuras del escenario le otorgo la connotación de pecador, culpable. Entonces, esto se ve muy gráficamente cuando uno tiene una pareja. Cuando uno tiene una pareja, primero quiere sustituir el amor de Dios con esa persona. Y al mismo tiempo te sientes culpable por querer sustituir el amor de Dios y esa culpa es insoportable, por lo tanto quieres negarla y proyectarla. Y la proyectas en la misma persona con la que quieres sustituir el amor de Dios. Entonces, la otra persona probablemente esté haciendo lo mismo. Y ahora proyectamos el problema en el error de la otra persona y queremos ver su error o su especialismo como un pecado, porque secretamente pensamos que nuestro propio error es un pecado y no queremos dejar de verlo como un pecado, porque esa también es una defensa. Ver el error como un pecado hace que no se deshaga, que se mantenga. Si es un pecado es imperdonable, es decir, no se puede deshacer. Este es nuestro plan, un plan súper siniestro, un plan donde urdimos de tal manera que no se pudiese deshacer, pero después nos vendamos los ojos y decimos, vaya, ¿quién hizo esto tan malvado? No creo que haya sido yo, alguien más lo hizo. Y luego nos ponemos otra capa de disociación donde decimos, ¿cuál problema? ¿Qué problema? Bueno, quitando todas estas capas donde decimos, hay un problema, primero pensamos que está afuera, luego nos damos cuenta que está adentro, luego nos damos cuenta que no es un pecado, sino solo un error, se da en estas relaciones no solo de pareja, sino con los hijos, con los padres, con sea quien sea. Vamos a sentir resentimiento, vamos a sentir inseguridad, vamos a sentir celos, vamos a sentir odio, vamos a sentir placer, deseo, enamoramiento, etcétera. Todas estas cosas de odio especial, amor especial, te deseo, te rechazo, siento celos, siento culpa. Todos estos pensamientos, los hemos explicado antes, son todos lo mismo. Dicen, hay separación. En última instancia, a mi ego no le interesa si yo siento culpa, si yo siento odio o si yo siento placer. Alguna de esas tres dicen, hay algo especial, existe algo aparte del amor de Dios. Existo como alguien separado y quiero existir como alguien separado. Así que los celos dicen, existo como alguien separado. Si uno analiza más profundamente, va a encontrar el deseo de ser especial, el placer, más abajo el dolor y el odio, y más abajo la culpa. Y más abajo de la culpa, el original deseo de existir como alguien individual. Así que da lo mismo por qué capa de todas estas comencemos y están todas entrelazadas, porque todas dicen separación, separación, separación. Nuevamente, no importa si es deseo, placer, enamoramiento, o es odio, rencor, rechazo, resentimiento, dolor, tristeza, miedo, o es culpa, remordimiento, frustración, inseguridad, etc. Todo esto viene siendo lo mismo. Es por eso que siempre decimos un solo problema, una sola solución. No importa si se manifiesta como celos, como inseguridad, como frustración, como ansiedad, como apego, como enamoramiento, como rechazo, odio, resentimiento o culpa. Es todo lo mismo, un solo problema, una sola solución. Entonces, si tú tomas los celos, vas a ver que está entrelazado con toda esta rama de deseos y resentimientos, de culpa y finalmente el único deseo de existir separado de Dios. Así que sea la emoción que sea que uno esté sintiendo, que no sea paz, siempre uno lo puede conectar a la culpa y al deseo de ser especial, al deseo de existir como alguien separado. Y esto tiene una sola solución, que es el perdón.
El perdón no solo reconoce que mis hermanos son santos y que yo lo soy, reconoce que nadie está separado. Y finalmente eso es la única solución. Por eso la importancia del perdón. El perdón deshace el resentimiento y la culpa. Y si se deshace el resentimiento y la culpa, quiere decir que no hay pecado, y si no hay pecado, no hubo separación. Así que la situación de sentir celos es una oportunidad para o bien reforzar la idea de culpa y separación, o bien deshacerla. Cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo celos, la manera de entregar este pensamiento es observarlo, examinarlo, recordar. Tal como nos diría Jesús en la lección 5, nunca estoy celoso por la razón que creo. No estoy celoso porque a mi pareja le guste a alguien más, o se sienta atraída por alguien más, o me deje solo, o ya no me dé su atención. No estoy celoso por eso. Estoy celoso primeramente porque quiero estar celoso, porque es mi manera de proyectar la culpa y de ser la víctima, de decir, ella o él es el malo y yo soy el bueno. Allá están los pecadores, aquí estamos los santitos. Es Claro. marcar una línea en el suelo donde decimos, de aquí para allá los malos, de aquí para acá los buenos. Entonces ellos se van a ir al infierno, nosotros al cielo. Y cuando observamos eso, se vuelve más evidente. Nos damos cuenta, estoy haciendo una dualidad, estoy todavía creyendo que hay alguien malo. No importa si fue infiel mi pareja o simplemente miró a alguien o no hizo nada y yo simplemente quiero tener celos. Todos esos supuestos escenarios, ocurran o no dentro del sueño, de todos modos son falsos. Y mi resentimiento o mis celos no están justificados. Ahora también es importante conectar siempre el dolor o los celos con el odio. Muchas veces uno fácilmente diría, yo siento celos de repente, pero no le odio, yo no odio a nadie. ¿Cómo voy a odiar a mi pareja? Y bueno, los celos son odio. De hecho, también es un pensamiento de venganza y de asesinato. Jesús nos dice 2 veces a lo largo del curso, lo que no es amor es asesinato. Por lo tanto, no hay nada de malo, por el contrario, es tremendamente útil siempre examinar el odio, examinar el deseo de venganza y de asesinato. Cuando yo siento celos por mi pareja, no solo estoy ofuscado, enrabiado, no solo me siento inseguro o culpable, me siento lleno de odio, de ira y deseo venganza. De hecho, deseo que a esa persona le pase algo malo, Sí, sí. porque todavía creo en el castigo, creo en el premio y en el castigo. Cuando ella me trate bien, la premio, pero ahora que me está tratando mal, haya hecho o no una infidelidad o algo dentro del mundo, estoy sintiendo celos y mis celos me dicen que hizo algo malo. Y si hizo algo malo, voy a desear que le pase algo malo, porque creo que eso es justicia. Entonces, cuando podemos observar toda esta maquinación en nuestra mente, que es tremendamente manipuladora, maquiavélica y siniestra, esta manera de pensar, y la miramos tranquilamente, decimos, de esto se trata un curso de milagros, de mirar todo el odio, la venganza y el asesinato para observar debajo de todo eso la culpa. Y ahora que puedo ver todos mis deseos de venganza, no era una simple molestia, no era un simple, una simple sensación de intolerancia que me la reprimí, era odio y asesinato. Quiero acabar con esa persona, incluso si conscientemente uno diría, no, yo igual le amo o la respeto o no quiero que le pase nada malo. Si siento dolor o tristeza, y los celos siempre provocan dolor y tristeza, si siento dolor o tristeza, le quiero asesinar. Es un pensamiento de ataque y el ataque siempre busca muerte, como nos dice Jesús en el texto. Así que si Sí, miramos eso, nos va a conducir luego al autoataque, a la culpa y finalmente al deseo de estar separado. sí, en mi caso he podido ver todo el sándwich de pensamientos, ya volviendo al título, ¿no? La observación de los pensamientos del video de hoy. He podido ver todo y sí, todo, desde los celos, la capa básica, la emoción, la creencia, todo, y he llegado, sí, hasta ojalá que se enferme, no se muere, como no le choca un coche, o cosas así, ¿no? Eh, o cómo no me deja por otro y ese otro la maltrata. Sí, he podido ver luego del resentimiento, el odio, después viene la venganza y claro, ahí, y el autocastigo también hacia mí mismo. ¿Y tú crees que la observación de eso, observando eso y trayéndolo a la conciencia, es cuando el Espíritu Santo puede
puede dar vuelta a todo eso. A eso se refiere el milagro en el momento en que uno deja de protegerlo en el inconsciente, deja de decir, no, esto a mí no me pasa, esto a mí no, y uno se rinde y empieza a ver y dice, wow, esto está aquí y ahí ya no lo protejo. En ese momento automáticamente el Espíritu Santo agarra y corrige esos pensamientos o tú qué crees, porque al final Jesús dice, explica que es muy simple esto, es muy simple. Y quería preguntarte si esa es la simpleza de hasta dónde llega, ¿no? En el perdón en la cuestión de práctica, si es observando esos pensamientos, ¿tú crees que ahí se puede dar el perdón de forma natural, que no tenemos que hacer nada más? Así es, sí. En el curso se dice muchas veces que el Espíritu Santo deshace el error. Y esto por un lado es cierto, pero tampoco se debe tomar literal, porque no es que venga el Espíritu Santo y tome algo y dice, bien, esto me lo llevo y desaparece. Todas estas son metáforas solamente. De hecho, son Ujú. metáforas de metáforas. Más profundamente no ha pasado nada. Pero la manera de entender esto es que cuando tú ves lo falso como falso, simplemente reconoces lo verdadero como verdadero. Así Bien, que si ves primero lo falso en tu hermano o tu hermana y reconoces que es falso, no tienes que hacer nada más. De bien, eso se trata este curso. Esto es el milagro, es mirar que creíste que había pecado en tu hermana y no lo hay. Y en el reconocimiento de que no hay pecado, no hay nada más que hacer. listo. De eso se trata todo el curso. Me acaba de Porque, quedar clarísimo con lo que dijiste, lo falso como falso, lo verdadero como verdadero, porque ya cuando lo falso es falso, no hay nada más que hacer ya. Ahora sí me quedó clarísimo. Vale, muchas gracias. muchas gracias igualmente. A ver, aquí Adelita hizo un comentario y dice, depende Alejandro si de todo corazón quieres dejar de ser la víctima. Claro que se produce el milagro. Así es, cuando dejamos de querer ser la víctima, dejamos de querer ver a alguien malvado o alguien pecador, alguien culpable, en ese momento se da el milagro. Y aquí en este mismo caso hay mucho para examinar. Podríamos dedicar toda la clase a este mismo caso de los celos y nos faltaría tiempo. Cuando yo me doy cuenta de que me gustan mis celos, me gusta mi dolor, mi sufrimiento, por lo general salimos huyendo de eso. Podemos ser conscientes un ratito de sí, me doy cuenta por un lado que me gusta esto, pero decimos después, pero ¿cómo a mí me va a gustar esto? No, no, este pensamiento es loco, viene de mi ego, no de mí. Y eso nos dice, el ego es la parte tuya de tu mente que quiere ser especial, por lo tanto viene de ti. No es real, pero tú lo estás fabricando, tú lo estás decidiendo, tú lo estás eligiendo. Es tu responsabilidad. Ocurre mucho eh, que en los caminos de la nueva era uno le atribuye los celos o el miedo, la inseguridad o cualquier tipo de falta de paz a un factor externo y eso parece ser muy espiritual y muy avanzado en el camino espiritual. Cuando uno, por ejemplo, dice, yo tengo celos porque mi mamá o mi papá eran celosos. O a mí se me pegaron los celos de mi pareja anterior, yo antes no lo era, pero como ella era muy celosa, ahora yo me volví muy celoso. Entonces se lo atribuimos a los astros o mi signo del zodiaco, a mis genes, a mis ancestros, a siempre a alguien, aparte de mi propia mente, tiene que ser el responsable, ¿cierto? Entonces cuando llego al punto donde mis celos no provienen de energías negativas, ni demonios, ni entidades, sino de mi propio tomador de decisiones, esto nos causa eh, una sensación de represión, ¿viste? O sea, un deseo de reprimirlo. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta de que somos responsables de nuestros celos, todavía creemos que es un pecado. Por lo tanto, nos sentimos culpables por tener celos. Pero luego espiritualizamos los celos y decimos, no, no, yo no me voy a sentir culpable por mis celos porque está bien sentir celos, todos lo sienten. Entonces pasamos de condenarnos a justificarlo. Y hacemos este ping pong de me condeno por mi ego, justifico mi ego, a la vez me condeno y lo justifico. Todo esto al mismo tiempo. Pasamos simultáneamente de uno a otro o a veces ambos al mismo tiempo y siempre son ambos al mismo tiempo. De hecho, siempre que justifico mi ego me voy a sentir culpable.
Y siempre que me sienta culpable por mi ego, lo voy a querer justificar. Voy a querer justificar mis celos o mi miedo o mi ansiedad, o sea, lo que sea que esté experimentando que sea falta de paz, atribuyéndole la responsabilidad a alguien. Yo quería estar en paz, yo quería perdonar, pero así es como pensaban mis papás y ahora yo pienso así. O así es como pensaban mis ancestros, o así es como piensa mi país o mi mundo. Así es como alguien más piensa y a mí se me pegó, así de la nada. Yo iba por ahí y me contagió los celos. Yo no quería, no fue mi decisión. Alguien lo hizo, o un fantasma, una entidad, un demonio. Alguien está aquí metido en mí y me hace pensar cosas que yo no quiero. La razón de por qué un curso de milagros sea el camino más rápido, a mi parecer al menos, es que va directo al grano, a la causa. Yo soy el único responsable de cómo me estoy sintiendo en todo momento, 24/7, siempre. Soy el único responsable, yo como la mente tomadora de decisiones, como el observador del sueño. No son las condiciones externas, no son las personas que me rodean, no es la situación que me ocurrió, por muy tormentosa, trágica o caótica que parezca ser. Nunca, nuevamente, lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy celoso por la razón que creo. No me siento vulnerable por la razón que creo. Me siento vulnerable o tratado injustamente o celoso o ansioso porque quiero. ¿Y por qué quiero? Y aquí es donde muchos se detienen y se salen de un curso de milagros y buscan otros caminos, o bien van más lentos. Es como si fueran en auto y de repente entran en un pantano, en un charco de barro y patina la rueda y no pueden avanzar. Una vez que me doy cuenta de que soy yo el único tomador de decisiones en mi mente, cada uno de nosotros tiene un tomador de decisiones en mi mente, pero en mi mente soy yo el único que puede tomar la decisión de si sentir odio o paz, si sentir miedo y culpa o paz. Pasan dos cosas. O bien me libero y estoy en paz, y que por lo general no pasa eso porque nos da miedo a la paz, o bien me disocio del problema. La clase anterior hablamos en un momento de la disociación. Cuando me doy cuenta de que soy yo el que está eligiendo al ego, soy yo el que está eligiendo mis celos, en lugar de examinar por qué quiero esos celos, prefiero negar y proyectar y decir, ah, bien, bien, ya sé que yo lo estoy eligiendo, pero lo estoy eligiendo por lo que hizo esa persona. Yo, no, por mí solo, si no hubiese ocurrido esa situación, yo no hubiese elegido al ego. Y Jesús nos diría, estuviste todo el tiempo eligiendo al ego, solo que ahora lo quieres proyectar en tu hermano o en tu hermana. Entonces, cuando me doy cuenta de que es muy tentador, a pesar de que teóricamente sabemos que somos el único responsable de cómo nos estamos sintiendo, es muy tentador proyectar la responsabilidad y luego espiritualizar esa proyección. Una vez que le otorgamos la connotación de, vaya, esto es místico o es espiritual, donde espiritualmente me doy cuenta de que una entidad en mí es responsable de cómo yo me siento, o que alguien, mis ancestros, o las hormonas, o los astros, alguien más tiene la influencia sobre mí, uno, entre comillas, descanso en ese victimismo. Puedo ser víctima y sin hacerme responsable. Este es el descanso, entre comillas, que sentimos todos. Puedo ser la víctima y al mismo tiempo ser el inocente. Puedo ser el damnificado y mi damnificación, mi victimismo me dice que soy inocente según mi locura. El sistema de pensamiento del ego me dice que mientras yo sea víctima, Dios va a tener piedad de mí porque estoy mal herido y va a atacar y va a castigar a los que me dejaron así. Tal como esta frase al comienzo del capítulo 17, el comienzo del capítulo 27, perdón, donde Jesús habla del cuadro de la crucifixión. Y esta famosa frase donde dice, mírame hermano, por tu culpa muero. Y lo decimos como mirando de reojo a Dios. Mira Vamos a Dios, ver por la culpa primero. de él yo estoy muriendo. Cuando nos damos cuenta de que dentro de la situación de celos ocurre esto, eh, o bien nos atemorizamos y volvemos al victimismo, o bien esto pasa a ser un milagro y un instante santo, donde nos damos cuenta, vaya, que estoy loco. Y nadie está controlando mi locura más que yo. Yo estoy decidiendo en favor de esta locura. Este sistema de pensamiento maquiavélico, manipulador, desquiciado, siniestro, perverso, yo lo estoy eligiendo y no es un pecado porque no es real, pero a pesar de que es una ilusión, yo la fabriqué y soy el responsable de este sistema de pensamiento.
Tal vez no sea responsable de todos los sucesos en el mundo, de cómo piensan mis hermanos o de cómo actúan. Soy responsable de mi ego. Soy responsable de cómo estoy pensando. Y tal como Jesús nos dice también en los primeros capítulos, así como te inventaste al ego creyendo en él, puedes deshacerlo dejando de creer en él. Y dejar de creer en el ego es examinar por qué todavía me gusta, todo lo que yo consideré que me favorecía del ego, lo que me hace elegirlo, y luego llegar al reconocimiento de que no me favorece en nada, porque el existir como alguien especial nunca me hizo feliz y nunca fue real. Y hay algo real que me va a hacer feliz. Eli, hermanita, ¿quieres hablar? ¿Qué tal? Buen día. Sí, completando la pregunta de Alejandro, me pareció re interesante. La pregunta es, porque a mí también me pasa dos cosas. O que se vuelve a repetir el escenario, como decía él, que vos que pasás por un periodo como de una tregua, ¿no? Decís, ay, ya se me fueron los celos, pero en cuanto vas a una fiesta y tu novia vuelve a mirar a un flaco, reaparecen. Entonces decís, ¿qué pasó? No perdoné. O el perdón no fue total. Y ahí te reafirmás la culpa, que estás haciendo algo mal. O si no, lo otro que me pasa también a mí con mi pareja es que me parece, yo me enojo con él, por ejemplo, cuando me quiere corregir, cuando dice que yo hago las cosas mal. Pero cada vez me enojo menos. Mira, yo no sé si eso es una trampa, porque ahora ya me río cuando me quiere corregir. Antes lo quería matar. Ahora me río, pero me pregunto si es, pero igual veo que me quiere corregir. O sea, yo igual estoy viendo en la forma, el efecto de su necesidad de corregirme, de su necesidad de perfeccionarlo todo. Entonces, no sé si es clara mi consulta. Sí, es muy clara tu pregunta y con esto todos nos vamos a ver muy identificados. Voy a intentar explicar más o menos el proceso que llevamos con la práctica del perdón en estos casos. Cuando comenzamos por lo general con el estudio de un curso de milagros... Discúlpame, me faltó decirte una cosita, que esto me ha hecho pensar a mí, pero no estoy segura que esto sea así, que el perdón es como que, tal vez es una idea de la nueva era, como las capas de la cebolla, ¿no? Que uno va sacando capitas, capitas, capitas y va perdonando por etapas. Yo no sé tampoco si esto es así o es una idea que yo sostengo en mi mente. Con esto completo la pregunta. Perdón. Sí. Bien, pues, gracias. Sí, de hecho es así, aunque no se debe tomar literal porque siempre son metáforas. En última instancia, ni existen ni las capas ni la cebolla de la metáfora, no existe la culpa inconsciente. En nuestra experiencia sí la vamos deshaciendo por capas, por pedazos, por fragmentos. No se deshace todo de una y esto lo podemos saber. Todo aquel que ha experimentado un instante santo genuino, donde ha estado en el Espíritu Santo, ha estado en perfecta paz y lo sabe conscientemente, ha vuelto al miedo, a los celos, a la inseguridad, a la culpa. Entonces, no la deshizo del todo. Jesús nos dice que podríamos deshacerla del todo, pero nos atemoriza. Y es por eso que la vamos como desprendiendo de pedacitos porque no queremos deshacerla toda, nos atemoriza. Hay una parte en el héroe del sueño donde Jesús nos dice de que antes de llegar al cielo tenemos que pasar por los dulces sueños de perdón, o lo que llamamos el sueño feliz. El sueño feliz no es lo mismo que el mundo real. Hay una diferencia. En algunos contextos dentro del curso hablan de estos dos conceptos indiferentemente, pero por lo general Jesús hace esta diferencia. El mundo real es cuando tú estás iluminado, has deshecho todas las capas de la cebolla, toda la ilusión de separación y de culpa, pero sigues un momento más experimentando el sueño con percepción, pero una percepción totalmente limpia, totalmente corregida. Por otro lado, el mundo feliz es cuando te queda camino, te quedan capas de la cebolla, pero sabes el camino. Sabes que puedes ocuparlo todo como un salón de clases para perdonar. Cuando perdonas, todavía te queda culpa inconsciente, pero al menos sabes lo que tienes que hacer y lo haces, lo vas haciendo. Eso es el sueño feliz. El sueño feliz es el sueño donde vas perdonando. Te quedan cosas por perdonar, pero las vas perdonando. Entonces, este por lo general es el proceso donde vamos nosotros.
Muchas veces se confunde el sueño feliz, donde creemos que las cosas nos resultan bien. Eso no es el sueño feliz. Es la misma ilusión, pero el sueño feliz es observar las cosas y perdonarlas. Observar lo que está pasando en mi interior y entregarlo, tal como el título de esta clase. Entonces, en el proceso donde nos damos cuenta de que al comienzo teníamos muchos celos con nuestra pareja o sentíamos mucha intolerancia, como tú decías en el caso cuando te corregía tu pareja, sentías mucha intolerancia con él y practicamos el perdón. Ahora que somos estudiantes de un curso de milagros o estudiantes de espiritualidad y practicamos de la mejor manera posible el perdón, van a haber momentos donde tengamos un logro de perdón, lleguemos a un instante santo donde me doy cuenta de que no es él que me provoca la intolerancia o el enfado, sino que soy yo quien está eligiendo al ego y no vale la pena. Y todavía creía que mi hermano era pecador, pero ahora puedo verlo como el santo hijo de Dios. Llegamos a toda esa conclusión interior y hay paz. Experimentamos paz, el instante santo. Y al otro día, la persona vuelve a hacer lo mismo y volvemos a sentir enfado. Quizás ahora un poco menos, pero lo volvemos a sentir. Y pasa una semana y lo volvemos a sentir, incluso a veces como que pareciera como que se destaparan capas más profundas y de pronto lo sentimos más intenso. Y decimos, ¿qué pasa? Que yo ya había trabajado esta situación y la había perdonado varias veces. Pensé que quedaba poquito, pensé que ahora me iba a molestar poquitito, pero ahora me está molestando más que antes. Y bueno, intentamos perdonar lo mejor posible esa situación y pasa otro tiempo y nos damos cuenta de que ya ahora sí nos va molestando cada vez menos. Y de pronto vuelven a salir estas capas profundas y nos damos cuenta que todavía sentimos intolerancia, resentimiento, venganza y asesinato. Todas esas cosas. Entonces, este proceso pasa de la siguiente manera. Hay veces en que vamos a intentar perdonar y vamos a fracasar. Y nos va a ganar la tentación de elegir al ego. No pasa nada, no es un pecado, pero no vamos a sentir paz. Eso es todo. Y hay otras veces en que sí vamos a lograr el perdón, el instante santo, unirnos a nuestro hermano en la mente, incluso si la otra persona sigue enfadada, molesta, da lo mismo, nosotros vamos a tener paz. Van a haber momentos en que estemos tranquilos, con una mente aliviada y descansada de toda culpa y resentimiento, aunque sea por un instante, aunque sea por un minuto o por unos segundos. Y luego de eso van a haber situaciones donde vuelva el resentimiento y volvamos a intentar perdonar y volvamos a fracasar. Y quizás volvió el resentimiento luego que había perdonado muchas veces y ahora esta vez no lo perdoné. No pasa nada. Quizás pasa el ratito, pasaron un par de horas y ahora sí lo pude perdonar. O a veces pasa el rato y pensé que lo perdoné, pero simplemente lo quité de mi vista y el resentimiento sigue latente. Entonces, en última instancia, no importa todas las veces en que logré perdonar y llegar a un instante santo, o las veces en que intenté perdonar y llegar a un instante santo y no lo logré, y mantuve todo el rato la ansiedad, el miedo, el resentimiento, a veces reprimido, a veces un poquitito apaciguado, pero estaba el resentimiento. Entonces, no importa si logré o no perdonar, aquí lo que importa es el milagro. El milagro es reconocer que soy yo el que está eligiendo no perdonar. No importa si me quedo con el resentimiento, al menos sé que soy yo el que lo está eligiendo. Kim Wapnick decía, el progreso de un estudiante de un curso de milagros no se mide por la cantidad de instantes santos, la cantidad de veces que ha perdonado y ha estado en paz. Se mide por la capacidad de ser consciente de que él está eligiendo el error. Y esto es el milagro. Por eso es que este no es un curso de perdón ni un curso de instante santo, es un curso de milagros. El instante santo y el perdón es el haber concretado la corrección, el haber deshecho, aunque sea por un instante, el resentimiento, el dolor, la falta de paz, haber estado en paz. Eso es el instante santo y el milagro. Perdón, el instante santo y el perdón. Pero el milagro es reconocer que soy yo el tomador de decisiones. Tal como se nos dice en el capítulo 28, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. Es decir, el milagro no te lleva de inmediato a la paz. Te dice, hay una paz que la podrías elegir y eres libre de elegirla. Se te han soltado las cadenas y puedes ir libremente. Esto es lo que hace el milagro.
Y uno libremente puede volver a las cadenas o puede salir a la luz, salir de la caverna. Entonces, esto es lo importante y este es el progreso con este curso. Quizás van a pasar años donde pensé que había perdonado muchas cosas y eran muy poquitas las cosas que perdoné. Y todas las veces, la gran mayoría de las veces que pensé que estaba en un instante santo, solo estaba en el especialismo de creerme mejor y más bondadoso que mi hermano, de creer que ahora soy yo el estudiante del curso o que tengo algo mejor y todavía sigo creyendo que él es pecador. Solapadamente, secretamente, ocultamente, todavía creo que él hizo algo, pero yo se lo estoy perdonando. Entonces vamos a pasar por mucho tiempo por ese proceso intercalado con momentos donde genuinamente estemos en paz y veamos perfecta igualdad y unidad entre nuestros hermanos y nosotros, pero intercalado también con muchos momentos donde pensábamos que estábamos en el instante santo con el Espíritu Santo, pero era solo nuestro especialismo de creernos más espirituales que los demás. Y ciertamente se siente cómodo, agradable, pero esa sensación agradable, entre comillas, es falsa porque es solo especialismo. Y luego nos vamos a sentir culpables de este especialismo. La idea es que nos demos cuenta de que quizás del 90% de todos los supuestos instantes santos, es decir, del 100%, solo un 10% era genuino y el otro 90% era especialismo. Y yo lo confundí con un instante santo. Jesús nos dice, no importa, no pasa nada, puedes volver a elegir ahora. Incluso si ahora que intentas volver a elegir, vuelves a elegir mal, no pasa nada. Intenta hacerlo de nuevo. De esto se trata este curso, de que el tiempo es una ilusión y no importa cuántas veces parezca fracasar, puedo volver a elegir. Y esos aparentes fracasos no eran al azar, eran producto de la resistencia, de que me daba miedo perdonar. Es decir, todas las veces que intenté perdonar y fracasé y no pude obtener un instante santo, Jesús nos dice, no obtuviste el instante santo porque todavía te atemoriza mucho el instante santo. Todavía te da mucho miedo liberarte de tus celos o de tu resentimiento. Y no pasa nada. En todo momento Jesús nos dice, no pasa nada, lo has hecho pésimo, eres un pésimo estudiante, eres un pésimo practicante y no pasa nada. De esto se trata el curso, de reconocer que en todo el tiempo que pensé que lo estaba haciendo bien, muy poquitas veces lo hice bien y la mayoría de las veces lo hice mal. Y ahora me puedo perdonar por todo eso. Y probablemente lo voy a seguir haciendo mal y autoengañándome con que lo estoy haciendo bien. Jesús nos dice, es probable que lo sigas haciendo, no pasa nada. Voy a seguir estando ahí contigo para corregirte y tú vas a seguir experimentando oportunidades de perdonar. Mientras todavía tengas miedo al perdón, vas a seguir negando y proyectando la culpa y tú mismo te vas a generar las oportunidades. No porque tú generes las situaciones en el mundo, sino porque tú estás juzgando las situaciones en el mundo y al tú juzgar una situación, estás haciendo de esa situación ahora una oportunidad de perdón para ti. O sea, Itza, a ver si te entendí bien, que todas estas idas y venidas de perdones exitosos, entre comillas, o perdones fracasados, el perdón no es completo. O sea, si el perdón es completo, ¿el efecto debería desaparecer completamente? Podríamos decir que hay veces en que sí uno perdona y está en una paz genuina, pero como decía, tenemos tanto un terror inconsciente a soltarlo todo que lo soltamos de a poquitito. Es como si tuviéramos un estanque de 1.000.000 de años de rencor y vamos soltando de a segundos. Está bien. Así Por eso que aparece sí, nuevamente el escenario de perdón con la misma situación. A lo mejor parece más, no tan intensa, pero vuelve a aparecer. Eso no así es un es. indicador de que estoy haciendo, de que no soy un buen estudiante, sino que simplemente es el proceso que todos estamos experimentando acá como estudiantes de un curso. Sí, o puede ser el indicador de que somos pésimos estudiantes. Somos pésimos estudiantes y no pasa nada. No es un pecado. Y otra cosa que quiero ver si la entendí, porque por lo que acabo de decir del milagro, me da la sensación de que el milagro se parece más al primer paso del perdón y no al efecto del perdón. Ujú. ¿Es así? Sí, pero va a depender del contexto, porque hay contextos en que Jesús habla del milagro como el hecho de ser consciente del tomador de decisiones, y hay otros contextos donde habla del milagro cuando perdonas, cuando has corregido Sí. tu mente y estás en el instante santo. Pero por lo Y, general, por ahora nos conviene entender que el milagro es ser consciente del tomador de decisiones. ajá. Ahí se parece más al primer paso del perdón. Bueno, yo reconozco que estoy equivocada. Exacto.
Eso me da vuelta la cabeza, te digo, ¿no? Porque yo tenía la idea de milagro del otro, es decir, el milagro es el efecto del perdón. Sí, también se le puede Y decir también lo milagro a dice el eso. curso. Ujú. También Bueno. a eso le podemos decir ofrecer un milagro. Y para ofrecer un milagro tuve que haberlo aceptado primero. Uh-huh. Bien. Elizabeth, ¿quieres hablar? Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Hola, buenas. A raíz de lo que conversando y dialogando sobre esto del perdón, pregunto, si yo me sigo creyendo que tengo mucho que perdonar, en el momento en que creo que tengo que perdonar, es en el momento en que estoy juzgando. He juzgado algo haciendo un efecto de incomodidad, un efecto de rechazo, un efecto de algún tipo de emoción, inclusive de gusto, de preferencia o de selección, digamos. Y estoy creyendo que tengo que perdonar. Ese sería un primer paso de conciencia o de observación. Si luego siguen sucediendo los mismos eventos, pero yo ya no siento esos efectos, supónganse, vamos a tomar el ejemplo de los celos, en cualquier área de la vida, ¿no? Laborales, familiares, pareja, hijos, lo que venga. Observo situaciones hasta quizás provocativas, pero ya no las juzgo. ¿Las tengo que seguir perdonando si no tengo incomodidad? Porque las sigo viendo sin juzgarlo. O sea, de repente, lo digo porque hay personas que son, pareciera en el mundo, naturalmente seductoras. O sea, tener celos de alguien que es naturalmente seductor es ir al sufrimiento eterno, al infierno puro. En el momento en que hago mi trabajo de observación, hago el trabajo del perdón, llego a ese lugar en el que no juzgo la situación y la puedo soltar. Los sucesos siguen presentándose. ¿Necesito seguir perdonando, Itzaro? Si no tengo incomodidad, si pasan a ser parte de una aceptación de una personalidad, de un personaje, de un rol propio y de los demás, de esos demás que creemos que están, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bien, pues gracias. Muy buena pregunta, porque esto nos pasa a todos. Y esta pregunta se puede responder de una manera muy sencilla. Si tengo algo que corregir, tengo algo que corregir. Si tengo algo que perdonar, tengo algo que perdonar. Es decir, si noto que hay algo que me molesta, si noto que estoy eligiendo al ego, ¿tengo que elegir al Espíritu Santo? La respuesta es sí. Pero si ya estoy en el Espíritu Santo, ahora podríamos plantearlo así. Si estoy en paz, ¿tengo que estar en paz? ¿Tengo algo que corregir? Si he perdonado, ¿tengo que perdonar? Si estoy en la mente correcta, ¿tengo que pasar de la mente errada a la mente correcta? Si ya eh, cumplí con lo que tenía que hacer, ¿tengo que hacer lo que tenía que hacer? Es decir, si estoy en paz, no hay nada que corregir. Si estoy perdonando, no tengo nada que perdonar porque estoy perdonando. Si estoy en la mente correcta, recordemos que solo hay un problema y una solución, dos opciones, el ego y el Espíritu Santo, solo dos opciones. Entonces, nunca estás entre medio, justo al medio de ambas, siempre estás o en el ego o en el Espíritu Santo. Así que esto es lo que va a facilitar la respuesta a esta pregunta. Si estoy en el ego y quiero estar en paz, ¿tengo que cambiar al Espíritu Santo? La respuesta es sí. Si estoy en el Espíritu Santo y estoy en paz, ¿tengo que cambiar al Espíritu Santo? No, porque ya estoy en el Espíritu Santo. Esto es matemática simple. Entonces, si tú quieres estar en paz, no tienes que hacer nada. Si tú ya estás en paz, no tienes que hacer nada. Si no estás en paz, hay algo que corregir.
Y eso algo que corregir es solo en la mente, ¿cierto? No tiene nada que ver con la situación. Recordemos que todas las situaciones son neutras. Si tú crees que se te está repitiendo una misma situación, de partida ninguna situación es exactamente igual a otra, porque este es un mundo de diferencias. Y más profundamente, todas las situaciones son iguales porque hay un solo problema. Así que si crees que a una situación se te está repitiendo la misma situación a cada segundo. La situación de que crees que hay un mundo, de que crees que hay separación. Esa es la situación que se te está repitiendo. Porque muchas veces uno dice, tal situación específica me ha pasado muchas veces, y uno está haciendo una diferencia. Esa situación específica donde alguien me dijo algo malo o alguien me trató injusto, la estoy viendo diferente de cuando fui a pasear y vi un atardecer. Creo que hay situaciones diferentes. Y Jesús nos dice, todo aquí es lo mismo. Todo aquí es una montaña de arena. Y si crees que algo cambió, es mover un puñado de arena del lugar. La misma arena, el mismo polvo, la misma nada. Así que todo aquí es lo mismo. Cuando tú crees que una situación se te está repitiendo, estás diciendo, esa situación es diferente a otras que no se me repiten tanto. Todo aquí es lo mismo. A cada momento se te repite lo mismo, que crees que hay un mundo. No importa qué situaciones en el mundo, crees que hay un mundo. Y cuando hablamos del mundo, ¿cierto? Hablamos de todo el universo perceptual de tiempo y espacio. Así que no hay situaciones diferentes a otras porque todas son lo mismo. Siempre se te está repitiendo lo mismo. No es que a veces se te repita una situación, todo aquí es lo mismo, pero soy yo el que decido cómo ver cada situación. Soy yo el que decido otorgarle una connotación de algo malo o una prueba de perdón. Recordemos que ninguna situación de por sí es una prueba de perdón. Lo que hace que una situación sea una prueba de perdón es que yo quiera juzgarla, yo quiera condenar esa situación o esa relación. Cuando yo quiero proyectar culpa en algo, hago de esa situación o de esa persona una oportunidad de perdón para mí. No es que algo de por sí sea una oportunidad de perdón. Nada aquí es una oportunidad de perdón. Todo aquí es neutro, es falso y es un sueño. Pero se transforma en una oportunidad de perdón cuando yo proyecto culpa en eso y hago de esa relación o de esa situación algo en lo que tengo que perdonar porque no estoy en paz. Así que si ya estás en paz, no hay nada que perdonar. Ahora bien, aquí hay algo más que examinar. Muchas veces creo que ya perdoné una situación y creo que ya estoy en paz y creo que no me molesta, pero si examino un poquitito más minuciosamente, más detallada y detenidamente, es probable que encuentre todavía una leve molestia. Y como nos dice Jesús en la lección 5 y 6, no hay disgustos pequeños. Todos enturbian mi paz por igual. Así que es muy probable que todavía quede un poquitito de molestia y ese poquitito de molestia es muy probable que sea solo la puntita de un iceberg de mucho odio, venganza y asesinato. Así que yo digo, es probable, porque también es probable que sí, ya lo hayas perdonado todo y estés en el mundo real, uno esté iluminado, es probable. Pero, y no lo descarto, que alguien ya lo haya perdonado todo y esté iluminado. Pero si no es ese el caso de que esté en el mundo real iluminado y que todavía le queda un poquitito por perdonar, esa poquitita culpa la va a proyectar en todas las cosas. Quizás lo va a sentir más leve, quizás ya no se va a enfadar tanto como antes, pero si no ha deshecho toda la culpa inconsciente, entonces está proyectando culpa. Recordemos, si tengo una sola relación especial, todas mis relaciones son especiales. Si tengo una sola relación santa, todas mis relaciones son santas. Si hay una sola persona que no le he perdonado del todo, no he perdonado a nadie del todo. Y si he perdonado perfectamente una sola cosa, lo he perdonado todo. Así que si todavía hay otro ámbito en mi vida que me produce miedo, celos, intolerancia o miedo, culpa, entonces esa sensación va a ser igual con todo. Quizás con algunas relaciones lo voy a experimentar menos intenso, con otras más intenso, pero con aquellas que las experimente menos intenso, es decir, con aquellas relaciones donde yo creo que ya perdoné y creo que ya estoy en paz, si hay otra relación que no he perdonado del todo, esta que creo que ya estoy en paz, es muy probable que todavía le esté solapadamente proyectando culpa, porque todavía estoy creyendo en la separación. No estoy iluminado y si no estoy iluminado, hay culpa inconsciente y si hay culpa inconsciente, la voy a negar y proyectar con quien esté, donde esté. Gracias y entonces a seguir obrando. Muchas gracias. Gracias igualmente. Queda camino.
Eli, ¿quieres hablar? Sí, una última pregunta. A la luz de lo que acabas de responderle a Elizabeth, ¿podrías volverme a aclarar entonces, en cuanto a esto que acabas de explicar, cuál sea la diferencia entre el mundo feliz y el mundo real? Es decir, yo en el mundo real estoy iluminado, ya no tengo nada que perdonar, y en el mundo feliz todavía sí tengo cosas que perdonar. Pero ¿por qué Sí. le llama mundo feliz entonces? ¿O por qué le llama Jesús mundo feliz? Sí, el mundo feliz o el sueño feliz es el sueño donde vamos practicando y cumpliendo nuestra función. El mundo real es cuando ya hemos completado nuestra función y estamos listos para que Dios dé el último paso. De hecho, el mundo real tampoco es real. Como sabemos, es una metáfora porque no es real, es una ilusión, pero es el reflejo de la realidad, el reflejo del cielo, el reflejo de la perfecta unicidad del cielo. Entonces, Sí. en el sueño feliz, todavía quedan cosas por perdonar, pero es feliz porque perdono, porque paso por instantes santos de felicidad, de paz, de gratitud. No gratitud por el mundo ni por los cuerpos, sino gratitud porque hay una respuesta que Dios me ha dado y la he aceptado, aunque sea por un instante. Entonces, el sueño feliz es donde yo sigo practicando el perdón. Y venga lo que venga, no importa si siento resentimiento, no importa si sigo proyectando culpa en todo el mundo, ahora veo en todo el mundo una oportunidad de perdón, un salón de clases. Así que este es el sueño feliz, donde todavía queda resentimiento, ansiedad, culpa y deseo, pero ya no te sientes tan culpable ni te lo tomas tan en serio, simplemente haces lo que tienes que hacer. O sea que nosotros todos los que estamos acá, si somos estudiantes de un curso, estamos en un sueño feliz. Sí, podríamos decir que sí, pero también esto se podría ver en grados, y esto pasa a ser muy relativo, porque quizás haya alguien que esté lleno de odio y lleno de resentimiento y no tenga ningún interés en un curso de milagros, ni en la espiritualidad en sí, ni en nada, y solo le interese sacar provecho del mundo y odiar y atacar, etcétera. Pero si en algún momento perdonó genuinamente, y Jesús nos dice, todos hemos estado en algún momento en un instante santo, todos hemos elegido al Espíritu Santo aunque sea una sola vez. Entonces, si en algún momento eligió al Espíritu Santo, ese era su sueño feliz. Entonces podríamos decir que el sueño feliz es oscilatorio. No es Quizás un al estado rato esté en el permanente. instante santo y eso es el sueño feliz, y luego vuelva al ego, y cuando vuelva al ego, no importa si es una pequeñita molestia, estoy pensando igual que aquel que asesinó a 40 personas. Yo también estaba en el ego. Un solo error, una sola solución. Como nos explicaba también, y esto nos va a ayudar a entenderlo mejor. Tim Wapnick explicaba que no es que el ego vaya disminuyendo y el Espíritu Santo vaya aumentando. El ego es uno solo, el Espíritu Santo es uno solo, ni se agranda ni se achica. Lo que ocurre con la práctica es que cada vez pasamos menos tiempo en el ego y más tiempo en el Espíritu Santo. Pero el ego es 100% odio, venganza y asesinato, y el Espíritu Santo es 100% perdón, paz y bondad. Entonces, al final, casi al final del viaje, cuando nos quedan poquitas cosas que perdonar, si aunque sea por un segundo estoy en el ego, estoy en un pensamiento de asesinato y de venganza. Incluso si estoy muy avanzado a punto de iluminarme, si estoy en el ego es 100% odio, venganza y asesinato. Así que esto pasa a ser un proceso gradual, oscilatorio y muy relativo del que ni siquiera nos tiene que interesar, porque esto presta para comenzar a hacer una escala de quién va más avanzado y quién va más atrasado. Y al final puede ser que alguien que esté a punto de iluminarse se va a iluminar mañana, esté en el ego, y alguien que tenga muchísima culpa inconsciente esté en un instante santo. No hay ninguna diferencia. Bien, perfecto. Muchas gracias, Itzaro. Igualmente. Voy a leer unos comentarios que quedaron aquí. Rica dice, Itzaro, agregando a lo de Alejandro, el detalle no está en reconocer, sino de verdaderamente soltarlo. Me pasa que me cacho en ciertas actitudes del ego y me digo, mira, esto y esto está pasando. La pregunta es si eso es reiterativo hasta que realmente lo soltamos. Claro, ese es el proceso. El proceso es que nos vamos dando cuenta de que todavía estamos eligiendo al ego y cada vez nos condenamos menos por él.
Y luego pasamos capas más profundas donde nos damos cuenta de que todavía nos estamos condenando mucho por nuestro ego y todavía estamos deseando mucho al ego. Últimamente me ha tocado mucho hablar sobre esto que yo llamo la crisis de los estudiantes de un curso de milagros. Y esto también de esto se hace referencia en el libro en el manual para el maestro, donde Jesús habla del desarrollo de la confianza, donde hay procesos donde, bien, vamos como avión, vamos perdonándolo todo y de repente, ¿qué está pasando? Que todo empeoró y me siento más ansioso, más culpable y más irritable. ¿Qué pasa si yo llevaba años estudiando este curso, iba todo muy bien y ahora como que va en picada mi avión a punto de estrellarme? Esto pasa cuando vamos deshaciendo algunas capas de culpa inconsciente y nos vamos, al parecer, aproximando a Dios. Y esto es una metáfora porque no es que nos estemos aproximando a Dios, sino que estamos despertando en su amor. Nunca nos fuimos de Dios, de su amor. Cuando vamos deshaciendo algunas capas de culpa inconsciente y vamos profundizando y vamos llegando a la iluminación, por decirlo, y llegar a la iluminación puede que me faltan 100 años. A lo que me refiero es que vamos avanzando en el proceso de deshacer la culpa, nos vamos a topar con instantes de mucha ansiedad y desesperación, donde sentimos terror a acercarnos un paso más a Dios. De hecho, hay una parte donde, hay un libro de Ken Wapnick donde nos dice, el ego te dice, si avanzas un solo paso más hacia ese que tú llamas Jesús, o el Espíritu Santo, o a tu Padre, te mueres. Así que no sigas avanzando. Te vas a morir porque vas a perder tu identidad, tu yo individual. Esto es lo que nos dice el ego. Y recordemos, el ego no es una voz aparte, sino que soy yo mismo diciéndomelo. Es mi propio deseo de ser especial. Entonces, va a llegar un punto donde pareciera que me estoy estancando, pareciera que hay más ansiedad y esto se ve reflejado en mucha pereza, desentusiasmo, ya no hay motivación, etc. Y luego espiritualizamos eso y decimos, nada, ya nada me motiva aquí en este mundo, pero en realidad todavía me interesa el mundo, pero soy yo el que se siente desmotivado. Entonces, en este proceso donde delante di el ejemplo de que uno va en un auto y cae en un charco de barro y las ruedas empiezan a patinar y uno no avanza, esto se debe a que nos estamos de alguna manera acercando al recuerdo de nuestra identidad como Cristo. Y conscientemente todos diríamos, sí, yo quiero despertar y reconocer mi identidad como el Hijo de Dios, como el Cristo, y ser uno con Dios. Pero es probable que no he tomado contacto todavía con el terror que significa eso. El terror que significa el perder mi identidad como un cuerpo, mi relación con todos los cuerpos, en un mundo visible, tangible, reconocer que mi cuerpo nunca existió, que mi personalidad, mi historia, mis memorias, mis recuerdos nunca existieron, que lo que yo pensé que era mi familia o mi mundo o mi universo nunca existió, que nada que es real y nunca lo fue y nunca lo va a ser. Eso ciertamente nos produce miedo, terror, pánico, pavor. Y cualquiera diría, no, yo no tengo tanto miedo a esa paz, yo quiero llegar pronto. Pero la idea es, como nos decía Ken Wapnick, es tenerle un cierto respeto al ego. Esto quiere decir tener en cuenta de que vamos a tener mucha resistencia probablemente. Tal vez no sea consciente de ella por ahora. Quizás sí he sido consciente de esa resistencia y me resisto a mirar la resistencia. Ya sabemos, nos hemos puesto muchísimas capas de disociación para no ver lo simple del problema. Y ahora creemos que las situaciones empiezan a agravarse, que todo se está volviendo más difícil o que este curso se me vuelve más difícil. Pensé que ya lo estaba entendiendo, pensé que ya iba bien con este curso, pensé que me iba a iluminar pronto. ¿Y qué está pasando ahora que siento más miedo, ansiedad, resentimiento, culpa y más deseo, más atracción por todas las cosas y hago un ídolo de todas las cosas? Y yo pensé que ya no estaba haciendo eso. El consejo que nos daría Jesús es, no pasa nada. Todo el tiempo estuvo eso, pero ahora estás destapando esas capas más profundas. Porque al profundizar y acercarte hacia la verdad, tienes que atravesar todas esas capas para deshacerlas. En todo momento estuvieron ocultas, pero ahora las puedes ver más de frente. Y de hecho, Jesús nos diría, deberías sentirte agradecido de poder ahora ser consciente de toda esa gran ansiedad y esa crisis. Siempre estuvo ahí, pero la tenías oculta.
Y ahora que la puedes ver de frente, o bien sales corriendo a los brazos del ego nuevamente, o bien vienes conmigo y te salvas de esto, nos diría Jesús. Así que esta es la gran decisión que tenemos que tomar en algún momento y la estamos tomando a cada momento. O vuelvo a los brazos del ego, o me quedo ahí a los brazos del ego, o voy a los brazos de Jesús. ¿Le doy la mano al ego o le doy la mano a Jesús? ¿Le doy la mano a mi resistencia, a mi resentimiento, a mi miedo? ¿O le doy la mano a una simple paz que no me pide nada? Entonces, esa simple paz que no me pide nada es lo que más terror me da. Recordemos, tal como se nos dice en la sección el miedo a mirar adentro, y también en la sección el miedo a la redención. Jesús nos dice, lo que te da miedo no es la crucifixión, sino la redención. Es decir, esto es una metáfora. Jesús nos diría, lo que te da miedo no es tu mundo, no es que Dios te vaya a castigar, si bien te da mucho miedo eso, pero no te da tanto miedo como la liberación que te daría tu Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Así que, por un lado, todos tenemos miedo a enfrentar la culpa inconsciente porque pensamos que Dios nos va a castigar. Pero en algún nivel sabemos que Dios no está interesado en castigarnos. Sabemos que Dios solo nos quiere abrazar y amar y recibirnos como el hijo pródigo, que Él sabe que nunca hizo nada real, que de hecho nunca se fue. Y eso es lo que más nos aterra. Y esto se ve traducido en nuestra experiencia a resistencia a practicar las lecciones, resistencia a estudiar el curso, resistencia a practicar el perdón con esta situación donde tengo enfados o tengo resentimiento o tengo celos. Cuando podemos mirar esto tranquilamente y darnos cuenta, hay mucho pánico, hay mucho miedo, hay mucha desesperación, hay mucha ansiedad, y esto se transforma en depresión, en una aguda angustia, una sensación de soledad, de desesperanza. Y Jesús nos dice, no es nada nuevo, todo el tiempo estuvo ahí, sigue practicando lo mejor que puedas y haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, tal como se nos dice también en los primeros capítulos, Jesús nos dice, observa el error y haz lo posible por corregirlo, lo antes posible. Solo eso. Es decir, no te atormentes porque ahora sientes más depresión, una crisis aguda o mucha angustia y soledad, resentimiento y culpa. Jesús nos dice, estamos examinando un problema que no es real. Tal como nos dice también en la dinámica del ego, no te sientas amedrentado por ellas, por las ilusiones. No son reales. Así que no pasa nada, siempre estamos a salvo. Por lo general esto nos da miedo. Nos da miedo de sentir una depresión más intensa, una crisis más aguda, una sensación de ansiedad, resentimiento y culpa más intensa. Nos da miedo porque este miedo proviene de este pensamiento. Yo que soy estudiante de un curso de milagros no puedo permitirme esto. No puedo pasar por depresión o por una crisis de ansiedad o de pánico. No puedo pasar por este odio desenfrenado o esta culpa tan intensa. Entonces lo vemos como un pecado y nos sentimos culpables. Y decimos, es que yo soy profesor del curso y lo tengo que enseñar bien y tengo que dar ejemplo. O soy estudiante de este curso, o soy estudiante de espiritualidad. Yo que soy cristiano, que soy budista, yo que practico el Tao y el budismo Zen, etc. Tengo que representar a alguien espiritual. Tengo que representar a alguien con paz interior. Y luego esto da lugar a otra confusión de niveles, donde decimos, no es que yo soy espiritual, pero me permito tener odio y me permito tener rabia porque es natural, porque todos tenemos ego y comenzamos a justificarlo. Entonces pasamos de este ping-pong de me siento culpable porque creo que soy espiritual, pero no siento esa espiritualidad y siento mucha ansiedad, miedo y depresión, pero tengo que fingir que soy pacífico y alegre. Y luego decimos, no, yo ya no finjo que soy pacífico y alegre y me muestro con todo mi odio y mi resentimiento. Y me muestro vulnerable y mírenme, soy vulnerable. Entonces es lo mismo, es la misma confusión de niveles. Ya sea si finjo paz o me muestro vulnerable, es un deseo de existir como alguien pacífico o como alguien vulnerable. Es mi deseo de ser especial. Cuando ya no le presto tanta atención al qué dirán los demás de mí, de si van a pensar que soy espiritual o van a verme como vulnerable, si espiritualizo mi espiritualidad o espiritualizo mi vulnerabilidad, y doy un paso atrás y digo,
el problema no está en mi actitud por fuera. El problema no está en mi comportamiento. El problema no está en si estoy sonriendo o estoy llorando. Nada de eso es el problema. El problema es que me aterroriza mucho darle la mano a mi maestro. Me atemoriza mucho unirme honestamente a Jesús. Y luego ahora espiritualizo esa depresión y digo, mírenme, yo era espiritual y ahora me muestro depresivo y vulnerable. Y ahora creo que así me van a querer más porque soy más espiritual por ser vulnerable. Y Jesús nos dice, tu supuesta espiritualidad de ser alegre era falsa y tu vulnerabilidad también es falsa. Pero tú quieres existir como alguien, con una característica, algo. Y como hemos dicho, he mencionado en otras clases, estamos desesperados por ser alguien. Ya sea si es alguien espiritual o alguien vulnerable, quiero existir como alguien y que los demás me miren así, porque tengo terror a unirme a Jesús. Y unirme a Jesús quiere decir que no existo como un cuerpo ni como una personalidad. Ni tengo ni virtudes ni defectos, nada. No ha pasado nada. Y esa nada, entre comillas, que realmente es el todo, que es el amor de Dios, esa nada me atemoriza grandemente, profundamente. Y es por eso que entro en crisis, espiritualizo mi crisis, me muestro ante todos como vulnerable, luego me siento culpable, me muestro ante todos como alguien pacífico y bondadoso, pero siempre mi atención está en cómo me muestro ante los demás. Cuando damos todos estos pasos hacia atrás y recordamos, no hay un mundo, no hay nadie a quien me tenga que mostrar, no tengo que demostrar nada, ni demostrar ser espiritual, ni demostrar ser vulnerable, ni demostrar ser a veces vulnerable y a veces espiritual, nada, no hay un mundo, no ha pasado nada. Si recordamos esta única cosa, esto nos va a traer un gran descanso y alivio. El Hijo nunca se separó del Padre. Todo lo que pensó que vivió en el mundo nunca ocurrió. Nada, no ha pasado nada. Esto ciertamente nos daría paz, mucha paz, una infinita paz. Por Dios que eso es paz y no lo queremos. Preferimos fingir ser espirituales y tragarnos la depresión o mostrarle a todos que somos depresivos, pero espiritualmente depresivos. Pero no estamos dispuestos a reconocer que ni nuestra espiritualidad ni nuestra depresión son reales. Eran solo caretas que esconden la verdadera espiritualidad, la verdadera paz. Y en esa verdadera paz no existe mi personaje ni existe mi mundo. Recordemos esta crisis, este estancamiento donde patina la rueda y no marcha el auto, no salimos de ahí de donde estamos estancados, es resistencia. No es que las cosas se vuelvan más difíciles. No es que ahora hay mayores pruebas de perdón. Fue todo la misma mentira. No es que ahora vino a mí más culpa inconsciente, siempre estuvo ahí. Todo lo que queda hacer es simplemente recordar, tengo dos opciones. O me ahogo en un charquito de agua que ni siquiera existe, o bien voy con Jesús. E ir con Jesús es simplemente aceptar la verdad como verdad y reconocer que lo falso es falso. Adelita dice, solo ser. Exactamente. Elizabeth, ¿quieres hablar? Sí, con lo que dijiste me queda más claro la atracción y la internalización que todavía yo sostengo en mi creencia del pecado, porque el error en realidad no tiene mucha fama en esto de llamarle algo un error, una tontera, dan ganas de soltarlo enseguida. Sin embargo, al decir pecado parece que nos da un especialismo. Pareciera que es algo más importante, ¿no? Y en detectarme eso, me doy cuenta de las semillitas que están por todos lados, que hay que sacarlo como una planterita, ¿no? Que son como yuyitos, que hay que sacarlos todos los días. No se ve, pero al otro día viene una lluvia y vuelven a crecer los yuyitos. Entonces otra vez a sacarlos. Y me descubro no pensando en que cometí un error, sino en esa atracción de la culpa, del especialismo de la culpa. Así que muchas gracias por todo este diálogo que estamos haciendo a través tuyo y a través de esta charla. Gracias. Gracias igualmente. Muchas veces nos vamos a ver
atorados en eso, en sé que estoy eligiendo al ego y me siento culpable. Y según yo quiero dejar de sentirme culpable porque sé que no está justificada mi culpa, pero aún así la sigo experimentando. Y es aquí donde volvemos a una nueva crisis, donde decimos, es que sé que no tengo que elegir al ego y lo estoy eligiendo, y sé que no tengo que sentirme culpable y me estoy sintiendo culpable. Y entramos en esa desesperación. El consejo que nos daría Jesús es, solo míralo. Observa que estás eligiendo al ego y no lo justifiques. Observa que estás eligiendo la culpa y no la justifiques. No importa si no la sueltas todavía. Si quieres, mantén tu ego y mantén tu culpa, pero no lo justifiques. Y luego no veas todo eso como un pecado. Y si todavía lo estás viendo como un pecado, es que quieres verlo como un pecado. Y reconoce que quieres verlo como un pecado porque eso te da una realidad como personaje o como cuerpo. Una supuesta realidad que no es real. Entonces, la idea es poder mirar todo esto con la serena sonrisa de Jesús. De hecho, Jesús siempre nos dice, ni siquiera lo tienes que hacer tú, tu única función es mirarlo. Yo lo voy a corregir. Yo soy la expiación, nos dice él. Entonces, el trabajo que hace Jesús, aquí vamos a aclarar dos cosas que se dicen en el curso. Primero se nos dice que todo lo hace el Espíritu Santo y nosotros tenemos que tener una pequeña dosis de buena voluntad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Jesús, es lo mismo, el sistema de pensamiento correctivo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Yo solo tengo que elegir al Espíritu Santo. Pero luego viene Ken Wapnick y nos dice, el Espíritu Santo no hace nada. Eres tú el que tienes que observar, examinar y mirar honestamente, pero de la mano del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cómo conciliar todas estas dos cosas, donde yo no tengo que hacer nada, el Espíritu Santo no hace nada? ¿Quién hace algo aquí? Entonces, la respuesta a esto es hacer lo que sé de este curso lo mejor que pueda y confiar en ello. Si creo que yo tengo que hacer todo y que examinarlo todo, examino todo y no lo juzgo, no lo condeno, no lo protejo, etc. Y tal vez tenga la idea de que el Espíritu Santo no haga nada, que yo simplemente tengo que observar, y el observar honestamente sin protegerlo es elegir al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo hace todo, entonces era cierto que todo lo que yo tenía que hacer era observar con mi pequeña dosis de buena voluntad. Y luego lo que hace el Espíritu Santo es realmente nada. Porque una vez más, si reconozco lo falso como falso, no tengo que hacer nada más. Si puedo mirar el problema, el error como un error, no tengo que hacer nada más. Si era solo un error, no hay que hacer nada. Se va a corregir solo. Si es un pecado, no se puede corregir y tiene que ser castigado con la muerte. Pero Jesús nos dice, no es un pecado, porque los pecados no existen. Nunca van a existir, nunca existieron. Es imposible el pecado. Así que todo lo que tengo que hacer es seguir lo que ya sé de este curso lo mejor que pueda, intentando ser honesto, no proteger el problema, no condenarme por elegir el problema, no proyectar la responsabilidad del problema. El problema lo elegí yo y el problema no está en el mundo, no está en la pantalla del cine, sino en mi mente. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Si miro el error en mi mente y me hago responsable de ese error, entiendo por qué lo elegí y ya no lo justifico ni lo protejo, no lo escondo ni me disocio, no me condeno ni me culpo, no lo juzgo por mí mismo. Si bien me doy cuenta de que yo lo elegí, ya no lo juzgo, no lo protejo, no lo justifico, no hago nada. De hecho, resolver el problema es no hacer nada, tal como se nos dice, creo que es la sección séptima del capítulo 18, donde Jesús nos dice, no tengo que hacer nada. A esto se refiere, donde examino, miro el problema y miro el problema. Si puedo mirar el problema tal como es, no tengo que hacer nada. Porque si lo miro tal como es, reconoceré que no era un grave pecado y que no era algo deseable. Permito que se deshaga en la nada de donde provino. Esto es elegir al Espíritu Santo y es esto a lo que se refiere Jesús con entregar mis pensamientos al Espíritu Santo o entregarlos a la expiación. Entregar un pensamiento es dejar de justificarlo, dejar de protegerlo y dejar de condenarme y dejar de proyectar la responsabilidad en alguien o en algo. Me hago cargo, me hago responsable, no me condeno, no lo justifico, no lo protejo, no lo sigo abrigando en mi mente, solo lo miro y digo, esto es súper tonto.
Y no es que tenga que pronunciar esa frase en mi mente o con mi voz. Es un reconocimiento mental, puede ser silencioso, puede que no diga ninguna palabra ni por mi boca ni en mi mente. Simplemente miro y voy a reconocer que era falso, porque quise reconocer que era falso. Y esto nos lleva también a un paso más profundo, que es, si aún no puedo mirar el error tal como es porque no quiero mirarlo tal como es, porque todavía quiero protegerlo. El no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. El no ver el error tal como es la manera de protegerlo. Entonces cualquiera de nosotros diría, es que yo quiero, hago todo lo posible, me concentro, estoy poniendo todo de mi parte para ver el error tal como es y todavía no lo puedo entender o todavía no lo puedo soltar. Es aquí donde Jesús tiernamente nos dice, podrías hacerlo si quisieras y no quieres. Y uno le insiste, es que yo quiero liberarme de esto y quiero estar en paz. Y lo único que nos diría Jesús es, hermano, confía en mí, yo te digo que no quieres y yo sé que no quieres. Cuando nos rendimos y damos un paso atrás y decimos, quizás Jesús tenga razón, quizás no quiero su paz, quizás todavía me gusta más el problema, me gusta más mi victimismo, mis celos, mi intolerancia, mi sensación de culpa o mi deseo y mi placer. Quizás todavía me atrae mucho. Y no pasa nada, no está justificado, no es condenable, es solo un error y cuando quiera lo puedo soltar. Y tal vez yo me autoengaño con que quiero soltarlo, pero realmente no quiero soltarlo. Tal vez ni siquiera soy totalmente consciente de ello, no logro mirar de frente el punto en que me encuentro a mí mismo sosteniendo al ego sin querer soltarlo. El punto donde me doy cuenta de que me da terror la paz de Jesús. La respuesta es el perdón. Quizás todavía no soy consciente de ello, porque no quiero ser consciente de ello y bueno, eso es lo que quiero. Quiero no ser consciente de ello. Si puedo llegar a esto, esto me va a dar un descanso. Esto me va a llevar inmediatamente al instante santo. Me va a llevar inmediatamente a la paz. El poder reconocer que no quiero la paz porque me aterra, porque en esa paz desaparece mi yo especial y quiero ser mi yo especial y luego me autoengaño y quizás no soy consciente de todo lo que quiero a mi yo especial y no soy consciente de todo mi deseo de ser especial porque no quiero ser consciente, porque todavía creo que es un pecado. Y creo que es un pecado porque quiero que sea un pecado. Tal vez no soy consciente porque quiero que sea un pecado, pero no soy consciente de ello porque no quiero. Esta es una cadena donde finalmente siempre llegamos a una decisión consciente y voluntaria. No quiero. Y si no soy consciente de que no quiero, es porque no quiero ser consciente de que no quiero. Me da miedo. Si no soy consciente de mi miedo, es porque no quiero ser consciente del miedo. Esto es un círculo, una rueda, donde finalmente hay un solo responsable de cómo yo me estoy sintiendo. Y ese responsable soy yo, como el tomador de decisiones, y es una decisión voluntaria y es una decisión consciente. Sé lo que estoy eligiendo, sé por qué lo estoy eligiendo, sé que no quiero soltarlo. Y luego me autoengaño diciendo que yo no sé, pero sé que me estoy autoengañando. Al final, lo único que queda de todo este enredo es rendirme y intentar practicarlo lo mejor que pueda, siendo consciente de que tengo mucha resistencia, que yo estoy eligiendo esa resistencia, que no está justificada esa resistencia y que no es un pecado, es solo miedo, es solo resistencia, yo la estoy eligiendo y podría soltarla cuando yo quiera. Sebas, ¿quieres hablar? Sí, a ver si podemos hacer un intermedio. A ver, pero te voy a pedir permiso. Es hacer un poco de humor yo. No lo tenéis que hacer vosotros solo tenéis que mirar. ¿Es posible? ¿O seguimos con el curso? Por supuesto, adelante. Vale, y luego seguimos. A ver, no sé qué me empleará. Si 1 minuto, 2, 3, ya lo veremos. Dale, por lo general los anuncios duran 1 minuto, así que póngale. Venga, 1 minutito. Soy Woody Wolper. Estoy poseído. Estoy poseído. Sal, demonio de para mí. Sal, demonio. Sal, sal. O como decían como decían en Barrio Sésamo. Gracias por reír. Es un humor muy raro. Yo lo comprendo, es nuevo. Todo bien, hermano.
clase. humor es nuevo. A ver, es el del payaso o el del Joker, pero el Joker está más enfocado hoy en día es igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya está, ya está. Venga, podéis seguir. Muchas Es gracias, todo. hermano, por esto. De nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la espiritualidad ya sabemos todos. Bueno, tú eres el maestro. Y bueno, un intermedio no viene mal. Solo era eso. Venga, gracias. Sí, Muchas está bien, gracias. Sebastián. No hay que tomarse la Gracias. vida tan en serio. Gracias. Hay que reír Venga, más. que no es para tanto, no es para tanto. No es para tanto, ¿cierto? Claro, creo que esto es finalmente el paso importante, es mirar el error tal como lo mira Jesús. Jesús mira el error como un chiste, una diminuta alocada idea y dice, no es para tanto. Nosotros somos los que nos atormentamos por todo y creemos que elegir al ego es algo muy grave, y Jesús permanece con una tierna sonrisa intacta, no se le borra esa sonrisa de su rostro. Todo esto es una metáfora, Jesús ni siquiera tiene cuerpo o rostro, pero mantiene un pensamiento suave, dulce y liviano. Este pensamiento dice, aquí nada tiene sentido y nunca lo va a tener, pero si hay algo que puede tener sentido y no es en el mundo sino en tu mente, que es la práctica del perdón. Practicarlo lo mejor que podamos, el mayor tiempo que podamos, y esto finalmente nos va a dar un descanso, un relajo, donde nos vamos a dar cuenta de que pensé que el problema era muy enredado, porque yo había puesto muchas capas de disociación, pero un solo instante en que yo confíe en Jesús y le dé mi mano, va a hacer que todas estas capas se disuelvan al instante. Va a hacer que examinarlo sea algo tan fácil que ya no salga huyendo de ello y pueda reconocer había un solo problema y una sola solución. Yo me estaba aferrando al único problema y quise hacerlo muy difícil y enredado, pero no era difícil y enredado. Y en los momentos en que estuve en crisis, en depresión, muy angustiado, desesperado por querer salir de esto, todo lo que estaba haciendo era otorgarle realidad a esto, y ni siquiera era real. El único consejo que me da Jesús es no te lo tomes en serio. Mira el problema, no lo justifiques, no te condenes, pero tampoco le otorgues realidad. Es falso. No hubo separación. No pasó nada. Esto me recuerda a unos párrafos que estuve estudiando ayer con una hermanita, que los vamos a estudiar ahora y nos van a servir también como meditación. Esta es la lección 189. Muchos recordarán que siempre cito el párrafo 7 de esta lección. Ahora voy a comenzar desde el párrafo 6 hasta el final. Quien quiera puede cerrar los ojos, ocuparlo como meditación, y de hecho pronto ya vamos a ir cerrando porque luego tengo una actividad, así que si quieren cierran los ojos, respiran profundo y simplemente escuchar. A propósito, esta lección se llama Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Comienzo en el párrafo 6, dice: Hoy pasamos de largo las ilusiones según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura. Su amor que sabe que somos tan perfectos como Él, su visión, el don de su amor, el don que su amor nos ofrece. Hoy aprenderemos el camino, el cual es tan seguro como el amor al que nos conduce, pues su sencillez nos protege de las trampas que las descabelladas complicaciones del aparente razonar del mundo tienen como propósito ocultar. Haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que consideres digno,
así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás. Mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándolo ser como es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros. Y con esta decisión descansamos. Su amor se abrirá paso por su cuenta en nuestros aquitados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad, y que puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique el camino. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir. Y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí esta clase. Muchas gracias. Gracias, Itzaro. Gracias, Gracias Armani. igualmente.